Saludos, bienvenidos a la primera parte de la lección número 22 del curso de álgebra avanzada. En esta primera parte de esta lección vamos a ver, entre otras cosas, todavía dos ejemplos adicionales del mismo tipo de problema que estábamos viendo en las lecciones previas, ¿verdad? En particular, la primera tiene que ver, fíjense, todavía con el máximo común divisor de entre dos números, y la segunda va a tener que ver con va a ser una propiedad general de divisibilidad muy importante, como veremos. Bien, nos dice así, vamos a suponer que yo tengo tres números naturales, x, y y t, elementos de n, de los números naturales. Con esta condición, que el máximo común divisor entre x y t, entre este número y este número, va a ser igual que al máximo común divisor entre y y t, entre este número y este, y va a ser 1. Son máximos comunes divisores entre esa pareja de números y esta pareja de números, o sea que esos dos números, x y t, y estos dos números, y y t, son relativamente primos. Eso es lo que significa que su máximo común divisor que va a ser 1, entonces el máximo común divisor de entre estos otros dos números también va a ser 1, o sea que estos dos números que tenemos aquí van a ser también relativamente primos. ¿Y cuáles son estos dos números? Pues fíjense, el primero es el producto de x por y, de esos dos numeritos que tenemos ahí, ¿verdad? Y el segundo es el mismo número t, ¿ok? Bueno, pues dice aquí que vamos a probar ese teorema por el contrapositivo. Recuerden, vamos a repasar de su álgebra elemental, que si usted tiene una condicional, una de las variantes de esa condición es lo que se llama el contrapositivo. Y vimos en el álgebra elemental que el contrapositivo de una condicional y la condicional son equivalentes. O sea que si yo quiero probar esta condicional, si esta hipótesis, entonces esta conclusión es lo mismo que si yo pruebo si es la negación de esta conclusión, entonces la negación de esa hipótesis. ¿Ok? Eso es lo que significa que vamos a probar el contrapositivo. Bueno, pues si es voy a partir entonces de la negación de la conclusión, ¿verdad? Y la conclusión a la que yo quiero llegar es que el máximo común divisor entre esos dos números, x por y y t, es 1, pues yo voy a asumir que no es 1, ¿verdad? Así que voy a asumir que es un número d. Ahora, como el máximo común divisor entre dos números enteros en particular, entre dos números naturales, que es lo que tenemos ahora, tiene que ser positivo, pues entonces, si no es 1, y tiene que ser un entero, pues tiene que ser mayor de 1, ¿verdad? No puede ser 0, tiene que ser mayor de 1. Bien, así es que por la primera propiedad del máximo común divisor, si este número d es el máximo común divisor de estos dos, la primera condición tiene que ser que ese número d es factor o es divisor de esos dos números naturales. Es factor de o divide a x por y, el primero de los números, y también divide a t. Vamos a marcar esto con un número 1. Alegamos que entonces el máximo común divisor entre ese d, que es el máximo común divisor entre x por y t, y x es 1, ¿ok? Pues si no fuera 1, o sea, si fuera un número e, igual que aquí, que no es 1, entonces va a ser igual que aquí, por la misma razón, mayor que 1. Entonces, la e, si ese va a ser el máximo común divisor entre d y x, ¿verdad? Por la misma primera condición del máximo común divisor, esa e tiene que ser el factor común de la d y de la x, tiene que dividir a la d y a la x. Pero entonces, por 2, 1 y un teorema previo visto en los problemas de práctica, mire a lo que yo me refiero. Fíjense que 2 dice que el e es factor de la d. El e es factor de la d. Y claro, también de la x. Pero entonces, si yo me fijo que es factor de la d, aquí yo tengo que la d es factor de la t. Y claro, también es factor de x por y. Pero en particular es factor de la t. Así que aquí tengo que la e es factor de la d y la d es factor de la t. Pues entonces, por ese teorema, que se ve como uno de los problemas de práctica en los apuntes de este tema, de los elementos de la teoría de números, este número e, al ser factor de d, y d al ser factor de t, ese número e va a ser factor finalmente de t. ¿Okay? Vamos a marcar esto como un número 3. Entonces, por 2, ¿qué es esto? Y 3. El 2 dice que el e, mire, es factor de x, además, claro, de d. Y el 1, y el 3, perdón, dice que el e es factor de t, ¿verdad? Así que eso quiere decir que la e es factor común de la x, míralo aquí, es factor de x y también es factor de la t. ¿Okay? Entonces, por la segunda propiedad del máximo común divisor, si un número es factor común de otros dos, ese número va a ser factor entonces del máximo común divisor de esos dos números x y t. ¿Okay? Por la segunda propiedad del máximo común divisor. Si usted va a la definición del máximo común divisor, verá que la segunda de condición que tiene que cumplir el máximo común divisor es esa. ¿Okay? Vamos a marcar esto con un 4. Entonces, por un teorema previo, y se lo probamos aquí en las clases, ¿verdad? Este 4 implica lo siguiente, mire,
como aquí en el 4 dice que la E es un factor del máximo común divisor entre X y T, pues ese teorema dice que el valor absoluto de este múltiplo, de este número que está acá, que es múltiplo de este, que dicho sea de paso, es el mismo, porque recuerde que el máximo común divisor de dos números es siempre mayor o igual que 0, y en particular si es natural, si es natural, tiene que ser mayor de 0, pues será el mismo, su valor absoluto, ¿verdad?, del número positivo va a ser el mismo. Será mayor o igual que el valor absoluto de este otro, ¿verdad? Pero el valor absoluto de este otro también es el mismo número, porque el número E, fíjese por aquí, es mayor de 1, si es mayor de 1 es positivo, y el valor absoluto positivo es el mismo número, ¿ok? Así que tenemos que el máximo común divisor entre X y T es mayor o igual que el número E. Vamos a acá eso como un número 5. Pero como E, acabamos de pasar aquí, ¿verdad? Que la E es, míralo aquí, mayor de 1, entonces por 5, y la ley transitiva de las desigualdades, mira lo que dice el 5, que el máximo común divisor entre X y T es mayor o igual que, y aquí dice que E es mayor que 1, pero por la ley transitiva de las desigualdades, este primer número hace mayor igual que este, y este es el mayor que 1, este va a ser mayor que 1. Eso que dice aquí, ¿verdad? Que el máximo común divisor entre X y T es mayor de 1. Pero entonces eso contradice lo establecido en la hipótesis, que dice que el máximo común divisor entre X y T no es mayor de 1, sino que es igual a 1. Así que al yo llegar a esta contradicción, eso quiere decir que de donde partí, que es que yo supuse que el máximo común divisor entre D y X era un número que era mayor de 1, me llevó a esta contradicción, pues eso significa que efectivamente el máximo común divisor entre D y X va a ser 1, no va a ser un número mayor de 1, va a ser 1. ¿Okay? Bien. ¿Ves? Por lo tanto, el máximo común divisor entre D y X es 1. Marcamos esto como un 6. Luego dice, debido a 1 y 6, y un teorema anterior, vamos a ver qué dice 1 y 6. El 1, fíjense que dice que la D, el 1, ¿verdad? Miren aquí, dice que el número D es factor de X, Y y claro, además de T. Pero en particular es factor de X por Y, ¿verdad? Y entonces la 6 dice que el máximo común divisor entre D y este primer número que está aquí en esta multiplicación es 1. Pues ese teorema que hago referencia y que de hecho probamos aquí, dice que entonces si D es factor de X y es relativamente primo con este, como lo establecimos ahí, entonces esa D tiene que ser factor del segundo número, ¿eh? La D tiene que ser factor de D. Marque esto con un 7. En consecuencia, por 1 y 7, ¿qué dice 1 y 7? Que la D es factor de este número y de este, ¿verdad que sí? Así que, en particular, fíjense que la D va a ser factor de esta T. ¿Y qué dice el 7? Que la D es factor de la Y, ¿verdad? Por eso quiere decir que la D es factor común de la T y de la Y, ¿verdad? Y si es factor común de la D y de la Y, pues va a ser factor del máximo común divisor que hay entre Y y T, ¿verdad? Por la segunda propiedad del máximo común divisor. Bien, pero entonces por 8 y un teorema previo, el mismo que utilizamos aquí, ¿verdad? Si el mismo que utilizamos de aquí para aquí, si este es factor de este, entonces el valor absoluto de este es mayor o igual que el valor absoluto de este, ¿verdad? Así que si este es factor de este, pues por ese mismo teorema que aplicamos para entonces llegar a esto, el valor absoluto de el máximo común divisor de Y con T, que es el mismo que Y con T, porque recuerde que el máximo común divisor de dos números es siempre positivo, o 0 cuando menos, y en este caso va a ser mayor que 0 porque es natural los números que tenemos, ¿verdad? Pues su valor absoluto, a ser posible, va a ser el mismo. Será mayor o igual que el valor absoluto de la D, pero el valor absoluto de la D es la misma D, ¿verdad? Porque la D, fíjense que la hayamos escogido mayor que 1, así que es un número positivo, si es mayor que 1, ¿verdad? Así que su valor absoluto es el mismo. Así que tenemos esta situación, que el máximo común divisor entre Y y T es mayor o igual que D. Pero D era mayor que 1, yo aquí, D era un número mayor que 1. Así que por lo tanto, por 9, y la ley transitiva de las desigualdades, ¿qué tenemos? Que si el máximo común divisor entre Y y T es mayor o igual que D, y D es mayor que 1, pues el máximo común divisor entre Y y T es mayor de 1, finalmente mayor que 1, por la ley transitiva de las desigualdades. Pero esto contradice la hipótesis del teorema. ¿Cuál hipótesis contradice? Que al decir yo aquí que el máximo común divisor entre Y y T es mayor de 1, contradice esta parte, que el máximo común divisor entre Y y T es 1, no es mayor que 1. Así que fíjense que partiendo de que el máximo común divisor entre estos dos números es un número de mayor, no igual que 1, hemos llegado a contradecir este segundo dato en la hipótesis, que el máximo común divisor entre Y y T es 1, porque ¿verdad? Que va a ser mayor que 1 al suponer esto, ¿verdad? Bien, pues ahí tenemos una demostración del teorema, porque logramos demostrar
el contrapositivo, partimos de la negación de esto y llegamos en particular a la negación de esta parte de la hipótesis del teorema. ¿Okay? Bien, así es que efectivamente esos dos números que resultan de esta manera, ¿verdad? Las altas condiciones, son relativamente primos. Su máximo común divisor es 1. Ahí tiene la demostración de ese primer ejemplo que vamos a discutir en esta primera parte de esta lección, ¿verdad? Fíjense en este segundo ejemplo que le dije que es una propiedad general de divisibilidad muy importante. Vamos a ponerlo por aquí. Segundo. Dice así el teorema. Demuestren que si n es un número natural y si a sub 1, a sub 2, a sub 3 hasta llegar al número a sub n, ¿verdad? Son números enteros, y si P es un número primo, con la propiedad de que P divide al producto de esos números A's, empezando en 1 y terminando en n, entonces ese número P va a ser factor, divide a uno de esos números A sub i's y yendo desde 1 hasta n. ¿Okay? Bien, pues fíjense que ese teorema depende de ese número natural n, ¿verdad que sí? Así que vamos a utilizar inducción matemática para demostrarlo. ¿Okay? Así que lo indicamos que vamos a demostrarlo por inducción matemática. ¿Okay? Bueno, recuerde que el proceso de demostración por inducción matemática requiere dos pasos, ¿verdad? Primero, demostrar que el teorema es cierto para un valor mínimo de nuestro número natural, que en este caso al ser natural, el valor mínimo va a ser 1, ¿verdad? Y segundo, algo que vamos a repasar ya mismo, ¿verdad? Así que empezamos primero. Vemos que el teorema es cierto si la n vale 1. Esto es, vamos a ver, si P divide al producto de A sub i y empezando en 1 y terminando precisamente en 1, porque desde 1 hasta n, ¿verdad que sí? Y la n va a ser 1. Eso, recuerden por definición, equivale a decir que P va a ser factor, o divide A, y el producto de estos números, empezando en 1 y terminando en 1, es el mismo número A sub 1, ¿verdad? A sub 1, ¿verdad? Por una propiedad de multiplicatorias, ¿verdad? Luego, el teorema es cierto hemos encontrado que la P es factor de uno de esos números A sub i, que es de hecho el único que hay, el A sub 1, ¿verdad? Para i igual a 1, ¿ok? Cuando i vale 1. Ese fue el primer paso, ¿verdad? Segundo, y aquí viene para repasarlo, ¿verdad? Suponemos que el teorema es cierto para cierto número natural K y vemos que entonces el teorema será cierto para
el número natural consecutivo de K, ¿okay? El K más 1, ¿verdad? Esto es nuestra hipótesis de inducción. O sea, lo que estamos suponiendo en este teorema es que si P es factor del producto de los números A sub i s y empezando en 1 y terminando en K, entonces P va a ser factor de uno de esos A sub i s y empezando en 1 y terminando en K. ¿Okay? Esa es nuestra hipótesis de inducción, que si P es factor del producto de esos números A sub i, empezando en el primero A sub i y terminando en A sub i número K, ¿verdad? Entonces va a ser factor de uno de ellos, ¿verdad? Y yendo desde 1 hasta acá. Y queremos ver que entonces el teorema es lo siguiente es cierto. O sea, que el teorema es cierto si llegamos entonces hasta K más 1, ¿verdad? Y queremos ver que si P es factor de los números A sub i y empezando a 1 y terminando ahora en K más 1, entonces la P va a ser factor de uno de esos A sub i, yendo desde 1 hasta el K más 1. En alguno de ellos va a tener que dividir uno de ellos, ¿ok? Bueno, pero vemos cómo probamos eso. Pero esta expresión, el enunciado, la expresión, la afirmación P factoriza, es factor, perdón, de el producto de los números A sub i y empezando en 1 y terminando en K más 1, se reescribe del siguiente modo. Vamos a ver. P factor del producto de A sub i y yendo desde 1 hasta K más 1 equivale a decir lo siguiente. Vamos a decir que es equivalente, o decir solamente sí. P es factor de este producto que vamos a poner aquí. A sub 1, ¿verdad? Por A sub 2, por A sub 3, y así seguimos hasta llegar a A sub K más 1. Y esto es equivalente a decir, por la ley asociativa general de la multiplicación que consideramos aquí precisamente en el tema de la inducción matemática, de este mismo producto, pero asociado de esta manera. Primeramente escrito así, miren. A sub 1, A sub 2, A sub 3, y así se sigue hasta llegar a A sub K, y entonces hasta A sub K más 1. O sea, que dice que yo reescribo este producto, pero añado el factor que está antes, ¿verdad? En ese producto, el A sub K. Y entonces eso es equivalente, y ahora sí que vamos a usar la ley asociativa de la general de la multiplicación. Asociamos los primeros K factores, ¿verdad? Así que eso es equivalente a decir que P es factor de el producto de los primeros K factores que hay ahí, A sub 1 por A sub 2, por A sub 3, etcétera, hasta llegar a A sub K, multiplicado por A sub K más 1, ¿verdad que sí? Bien, entonces, como esta última expresión, esta última afirmación más bien me dice que P es factor de el producto de esos dos números, de este número y de este número que es el producto de todos estos números que están aquí, ¿verdad? Entonces, por un teorema que vimos aquí, si P es un número primo, tiene que ser factor o de este o de este, ¿ok? Entonces, por un teorema anterior, repetimos, si P es un número primo, como P es primo, pues entonces ese número primo tiene que ser factor de este o de este. P es factor de este producto primero, que es el primer número, A sub 1 por A sub 2, por A sub 3, etcétera, hasta llegar a A sub K. O P es factor del otro factor que tenemos que hay, que es A, P de A sub K más 1, ¿verdad? Bueno,
tiene que ocurrir una de las dos cosas. Si ocurre lo segundo, si ocurre que P es factor de A sub k más 1, acabamos. Pues, efectivamente hemos encontrado que P es factor de A sub I para I siendo igual a k más 1. Pues P es factor de A sub I para la I siendo k más 1. Si ocurre que P, en vez del factor del segundo número, es factor del primero, que es el producto de todo eso, ¿verdad? Que P es factor de A sub 1 por A sub 2 por A sub 3, etc., hasta llegar a A sub k, entonces, por la hipótesis de inducción, si P es factor de ese producto de los A sub I empezando en 1 y terminando en k, y empezando en 1 y terminando en k, P va a ser factor de uno de ellos, ¿verdad? Entonces, por la hipótesis de inducción, P será factor de uno de ellos, ¿verdad? Donde la I ahora va a ir desde 1 hasta k, hasta donde llega este producto, ¿verdad? Desde 1 hasta k, hasta donde llega el producto de esas A sub I, ¿verdad? En cualquiera de estos dos casos, en cualquiera de las dos posibilidades, anteriores, hemos encontrado que P, ese número primo P, es factor de ese producto, de esos números A sub I, y empezando y terminando en k más 1, ¿verdad? Hemos encontrado que P es factor de alguna sub I, y empezando en 1 y terminando en k más 1, ¿verdad? Así que ahí tenemos la demostración del teorema, ¿verdad? Partiendo, ¿verdad?, de que, o sea, si P es factor de esto, hemos encontrado que P es factor de algunos de esos números que se están multiplicando ahí, entre 1, empezando y terminando en k más 1. Fíjate. Bien, pues entonces vamos a ver, con eso terminamos, de hecho, esta parte en particular del estudio del máximo común divisor de entre dos números.